En el apartado B, dentro del RITU, tendríamos que realizar la instalación del servicio de telefonía, en este caso para una vivienda, pero mediante la cometida de cable multipar. Como podemos ver, al igual que en la anterior instalación, utilizamos lo que son las regletas telefónicas, pero a diferencia tendríamos una manguera multipar, en este caso una manguera con 25 pares. Una vez realizada la instalación, tendríamos que hacer las medidas, tomar las medidas de la resistencia óhmica, ayudándonos de un ohmómetro y un latiguillo de corte y prueba. Estas medidas nos dicen que tendrían que ser inferiores a 40 ohmios según la normativa en cada una de las tomas. También realizaremos lo que son las medidas de aislamiento, que tendrían que ser superior a 100 megaohmios en las líneas de acometida instaladas. Cabe recalcar que hay que desconectar el multiplexor pasivo que estaría ubicado en el RTR. También dentro de la práctica se nos pide, como el apartado avanzado, realizar la instalación eléctrica, en este caso del RITU. Según la normativa, lo que nos indica es que tendríamos que tener lo que es un ICP, un diferencial y los 3 magnetotérmicos. Uno que sería destinado a lo que son los enchufes, otro al alumbrado y otro para los equipos que tendrían que conectarse, en este caso los equipos de SAI o TVA. Como podemos ver, según normativa hemos instalado lo que es una lámpara, que esta tendría que tener una iluminación de 300 lux, una luz de emergencia y un interruptor que estaría conectado hacia nuestra lámpara. Tendríamos nuestras bases de enchufe y eso sería todo. Una vez que tengamos instalado, nuestra manguera se dirigiría mediante la canalización de STDP hacia el registro secundario. En el registro secundario, en este caso, como es un registro secundario compartido entre las viviendas 5 y 6, por el lado derecho tendríamos las 5 y por el lado izquierdo las 6. Dejaríamos el cable cortado y sacaríamos únicamente los hilos que nos serían necesarios para la instalación. En este caso he conectado lo que es un cable de pares para llevarlo hacia el RTR y nos hemos conectado los 4 hilos. Si quisiéramos conectar para la vivienda 6, utilizaríamos los siguientes hilos que tenemos conectados en la parte inferior. Dentro del registro de terminación de red tendríamos lo siguiente: nos llegaría un cable con 4 hilos. 2 de los hilos irían hacia un conector hembra RJ45 para reserva y los otros que irían conectados mediante un latiguillo desde el conector RJ45 hembra hacia nuestro multiplexor. Nuestro multiplexor haría la función de distribuir a cada una de las tomas de la vivienda. Dentro de la distribución de la vivienda tendríamos lo siguiente: como podemos ver, estaríamos aquí con nuestro RTR y los de color lila serían los de STDP, que sería el servicio de telefonía. La normativa nos dice que en las estancias principales tendríamos que tener dos tomas, por lo tanto en el salón, que es una estancia principal, tenemos 2, en el dormitorio principal otras 2 y en las demás estancias tendríamos únicamente 1. Este sería en la planta baja. Nos dirigimos a la planta 1 y tendríamos un registro de paso y de este saldría una toma a cada dormitorio, siendo un total de 7 tomas. En el apartado básico, como ha comentado mi compañero, vamos a realizar la instalación sobre panel del servicio de telefonía a una vivienda mediante la cometida de cable multipar. Primero vamos a ir presentando el RITU, que en este caso tendrá unas medidas de 2000 por 1000 por 500 milímetros, ya que no superan el conjunto de viviendas no supera los 10 paus. En principio vamos a empezar comenzando explicando la canalización. En la parte superior del RITU tenemos la canalización de enlace superior, que son 2 tubos de 40 milímetros, uno para TDT más satélite y otro de reserva. Aquí tenemos la canalización principal, que son 5 tubos de 50 milímetros, uno para radiotelevisión, otro para STDP y 2 para TVA.
uno para fibra y otro para coaxial, y uno tenemos de reserva. Después, en la parte inferior del RITU nos encontramos la canalización del enlace inferior, que en este caso serían 4 tubos de diámetro de 40 a 63 milímetros, y serían 2 tubos para STDP más TVA y los otros 2 tubos serían de reserva. A continuación, después de haber explicado la canalización del RITU, vamos, por normativa de ICT nos pide que tengamos un cuadro eléctrico. Después comentaremos cada uno de los componentes que lleva el cuadro eléctrico. Después, el RITU podemos ver que lo hemos distribuido en 3 zonas. En la zona de la parte superior podemos ver que tenemos un alumbrado de emergencia, también tenemos 2 bases de enchufes y una bombilla con su interruptor correspondiente. Después, aquí en la parte central pondremos nuestra central, donde aquí tenemos radiotelevisión satélite opción 1 y aquí tendríamos la radiotelevisión satélite opción 2. Cada uno de las entradas de la central nos vendrían por la canalización de enlace superior. Después, en la parte central del RITU podemos ver que tenemos los servicios de telefonía disponibles al público, donde en los extremos tenemos el operador A y el operador B, y en la parte central tendremos las 2 regletas que tendrán la función de distribuir a cada una de las viviendas cualquiera de los 2 operadores. Es decir, si una vivienda quiere el operador A, podrá conectarse el operador A o el operador B, no ambos a la vez. Después, en la parte inferior del RITU tenemos los 2 SAIs correspondientes, tanto el operador A como el operador B, y también tenemos las telecomunicaciones de banda ancha, es decir, por cable, tanto por fibra óptica como por coaxial. Aquí tendríamos el operador A y el operador B. En la parte central, como hemos dicho antes, tenemos las 2 regletas de servicio de telefonía disponible al público, donde nos vendrá nuestro cable multipar, que después nos irá a la canalización principal y al registro secundario. Nuestro cable multipar lo hemos metido por detrás de las 2 regletas y lo hemos insertado en la parte superior de cada una de ellas, ya que por la parte inferior, donde tenemos los números, ahí tendremos que insertar los pares de los operadores. Tenemos que tener en cuenta los pares que vamos a utilizar, por lo que, como tenemos 6 PAUs, al ser 6 viviendas, y tenemos que saber que son 2 pares por vivienda, por lo que 2 por 6 son 12 pares, y tenemos que prever también los pares de reserva. Para saber los pares de reserva hay que multiplicar los 12 por 1,2, que serían 14 y algo, por lo que le sumamos directamente a 15 pares, por lo que nos darían 3 pares de reserva, 1 para cada 2 viviendas. Después, cada uno de los pares lo hemos insertado con esta herramienta de inserción y corte, donde podemos ver aquí por la parte plateada, que es por donde lo insertamos, y la cuchilla esta negra, que es una especie de tijeras, es donde cortaríamos. Esto sería directamente, lo tendríamos que meter por la ranura, y siempre la tijera mirando para abajo, para que una vez que se inserte pueda cortar el par. Después, cada par tiene una codificación según para el cable multipar para cada vivienda. Aquí tenemos la codificación de los cables multipar, y tenemos que ir pendiente de los grupos. Es decir, nosotros vamos a utilizar hasta 15 pares, que sería hasta el grupo 3, y vamos a empezar desde el 1, empezando por el grupo 1, que es del par 1 al 5. Sería blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón y blanco-gris. Como nosotros solamente hemos tomado como referencia esta instalación para las 2 últimas viviendas, es decir, para la vivienda 5 y 6, nos tendríamos que ir al grupo 3, que sería del par 11 al par 15, que sería negro-azul, negro-naranja, negro-verde, negro-marrón y negro-gris. Aquí en nuestras regletas lo hemos colocado en la segunda regleta. Aquí podemos ver que tenemos aquí el negro-azul, negro-naranja, que sería para la vivienda 5, y después el negro-verde y el negro-marrón para la vivienda 6, y el negro-gris, que sería el par de reserva para estas 2 viviendas.
Bueno, aquí como podemos ver tenemos ya el registro secundario de nuestra vivienda 5 y 6, y si lo abrimos ya nos encontramos que podemos ver el cable multipar aquí. Este cable multipar nos vendría de la canalización principal, pero nos vendría del registro secundario de la vivienda 3 y 4. Y así sucesivamente, del 3 y 4 le vendría de las viviendas 1 y 2. Y va pasando por la canalización principal hasta que llega a las dos últimas viviendas, que ya, como podemos ver aquí, le hemos dado una vuelta a todo el registro secundario, lo hemos atado con bridas y aquí ya lo hemos cortado, ya que no va a seguir por la canalización principal hacia el resto de viviendas, ya que no las hay. Una vez que ya lo tenemos pasado, los segregamos, como podemos ver aquí, y seleccionamos los pares que vamos a utilizar, es decir, los pares que vamos a utilizar para la vivienda 5 y 6. En este caso hemos elegido los pares, lo hemos cortado y hemos sacado el negro azul, el negro naranja, que era para la vivienda 5, y el negro verde y el negro marrón, que era para la vivienda 6, y el de reserva que teníamos, que era el negro gris. Bueno, desde esta regleta vamos a distribuir a las viviendas mediante el cable de acometida. Este cable de acometida llevará dos pares, es decir, en este caso solamente hemos conectado en este panel la vivienda 5, por lo que hemos utilizado un cable de acometida de dos pares conectado al negro azul y al negro naranja. El negro azul lo dejaremos, los dos los dejaremos en el PAU, pero el negro azul es el que conectaremos mediante un latiguillo al multiplexor, y el negro naranja lo dejaremos en el PAU de reserva. Y con este latiguillo, con esta cable de acometida de dos pares, nos iremos directamente al PAU de la vivienda. Con el cable de acometida nos iremos directamente a nuestro PAU de la vivienda, que en este caso será nuestro PAU de la vivienda 5. Aquí tenemos nuestra acometida con los dos pares, y en el PAU tenemos que dejar las dos bases. Tiene que ser dos conectores RJ45 hembra. La blanco-naranja la vamos a dejar de reserva, y la que vamos a conectar va a ser el par blanco-azul-azul. La vamos a conectar a este multiplexor que tenemos aquí mediante este latiguillo. El multiplexor, la función que tiene va a ser distribuir la señal que nos viene por el cable de acometida hacia el resto de las estancias de la vivienda. Vamos a conectar la toma que vamos a utilizar a la entrada de línea de nuestro multiplexor, que se encuentra aquí abajo, y una vez que tenemos la entrada de línea vamos a distribuir la señal mediante cable UTP categoría 6 y con conector RJ45, pero solamente nos hará falta los dos pares de centrales, que sería el 4 y el 5, es decir, el blanco-azul-azul. Y lo vamos a distribuir mediante el cable UTP categoría 6 a cada una de las estancias. Por ejemplo, tenemos aquí la habitación 1 en la planta baja, la cocina y el salón. Y después tendríamos en la planta 1 tendríamos la habitación principal, que sería la planta principal, la planta 1, y también tendríamos aquí abajo la habitación 2, que también estaría en nuestra planta 1. Para distribuir a estas habitaciones que se encuentran en la planta 1 hemos utilizado un registro de paso para cambiar de planta. Bueno, como nos dice la normativa de ICT, tenemos dos estancias principales en las cuales le vamos a tener dos tomas, es decir, las dos bases. Una la hemos dejado sin conectar, ya que en este momento no nos va a hacer falta, y otra base con su toma RJ45 hembra, y tenemos las dos en la estancia principal, que sería en la habitación. Y también tenemos como principal el salón, y tenemos las dos bases, una sin conectar como hemos dicho, y la otra con la toma RJ45 hembra. Y en el resto de las estancias, que no son principales, tenemos una toma por cada una de ellas. Aquí tenemos la toma de la habitación 1,
la base con la toma de la cocina, y en la parte de abajo tenemos la habitación 2 con su respectiva toma. En el siguiente apartado vamos a realizar la medida de la resistencia óhmica de cada una de las tomas de la estancia. Para ello vamos a coger el latiguillo que hemos visto antes con un puente en los pares centrales, en el 4 y el 5, lo vamos a conectar en una de las tomas, por ejemplo en la cocina, por ejemplo. Y una vez que lo conectamos en la cocina, vamos a la regleta que se encuentra en el PAU para poder medir. Pero antes de ello tenemos que conectar directamente la toma de la cocina sin pasar por el multiplexor, ya que nos va a variar la resistencia, nos va a dar una resistencia mucho mayor. Este de cable podemos ver que aquí en la etiqueta pone cocina toma 1, y lo vamos a conectar directamente al cable de la cometida, que sería el blanco azul. En las regletas de Ritu, mediante este latiguillo, que es un latiguillo de corte y medida para cable de pares telefónicos, y este ómetro, vamos a medir la resistencia. Para ello podemos ver que tiene aquí dos números, que sería 1 y 3 y 4 y 2. Nosotros vamos a utilizar el 3 y el 4, que son las dos pestañas de arriba, ya que lo vamos a conectar en el par negro y azul, que es el que se encuentra conectado en el PAU. Lo metemos así directamente y está conectado el 3 al negro y el 4 al azul. Una vez conectado, lo ponemos directamente en el ómetro y lo encendemos. Una vez que lo encendemos con esta tecla, debemos ponerlo en resistencia, hasta que donde aquí pone L ponga una R, C y R, y nos está calculando la resistencia óhmica. La resistencia óhmica debe ser menor de 40 ohmios, y como podemos ver nos da 1,37. Y este proceso lo haremos con cada una de las tomas de la vivienda, y como podemos ver aquí tenemos calculadas ya cada una de las tomas su resistencia correspondiente, y podemos ver que oscila entre 1,32, 1,55, 1,40 aproximadamente. Y esto sería todo sobre el cálculo en la medida de la resistencia óhmica de las tomas. Bueno, a continuación vamos a realizar las medidas de aislamiento, que según normativa tienen que ser mayor a 100 megaohmios entre las líneas ya acometidas e instaladas, para lo cual previamente hemos desconectado el multiplexor que tenemos conectado en el PAU, y también utilizaremos lo que son latiguillos de medida y corte, que son para telefonía. Entonces ocuparemos de estos latiguillos dos concretamente. En la línea número 1, que sería en la vivienda 5 y 6, lo que utilizaremos es el hilo número 3 y 4 hacia la parte superior, conectamos en la línea 1, y el otro latiguillo conectaremos el hilo 3 y 4 igual hacia la parte superior en la línea 2. Esto lo hacemos para medir el aislamiento que tiene la línea 1 con la línea 2, que son las líneas que van juntas en el mismo tubo, para lo cual tomaremos el hilo de la línea número 1, que sería en este caso este latiguillo, y lo conectaremos a nuestro medidor de aislamiento. Lo conectaremos el hilo número 3, que sería este que viene señalizado aquí. Este lo conectamos en el primer orificio, y en el segundo orificio lo que vamos a conectar en este caso sería el hilo número 4. Localizamos nuestro hilo número 4 y lo conectamos. Encendemos nuestro medidor de aislamiento con un voltaje de 500 voltios, y como podemos ver el LED
está en verde. Cuando nosotros vayamos a desconectar o conectar los cables, este LED siempre tiene que estar en verde. Damos en el botón de T y como podemos ver nos da 1 megaohmio. Esto se debe a que la medida que nos está dando de aislamiento es superior a 100 megaohmios. Estas combinaciones tendríamos que hacer para los diferentes hilos, entre el hilo 3-4, hilo 3-3 y el hilo 4-4, para medir así las medidas de aislamiento entre todos los hilos. Y eso sería todo. En el nivel avanzado de la práctica vamos a realizar la instalación eléctrica del RITU según normativa ICT y el RBT, Reglamento de Baja Tensión. Como podemos ver aquí tenemos el cuadro eléctrico de la instalación del RITU. Este cuadro eléctrico lo hemos hecho siguiendo el esquema que tenemos aquí, el cual nos ha guiado con el cableado y hemos sabido dónde tenemos que conectar cada cosa para hacerlo correctamente. En primer lugar, en el cuadro eléctrico encontramos el IGA, el interruptor general automático, de 25 amperios. Seguidamente, este IGA va alimentando a este diferencial, que es de 25 amperios, este interruptor diferencial. El interruptor diferencial saca su fase y su neutro a estos tres magnetotérmicos que tenemos aquí. El primer magnetotérmico que encontramos que es de 10 amperios y es el interruptor magnetotérmico usado para el alumbrado. Después tenemos el interruptor magnetotérmico para las bases de enchufe, que será de 16 amperios, y el interruptor magnetotérmico de equipos, que lo tenemos sin conectar porque no tenemos ningún equipo conectado ahora mismo en el RITU. Vale. Si seguimos con el de alumbrado del cableado, venimos aquí a la luz de emergencia, que va con su fase y su neutro. Esta nos obliga a la normativa a conectarla, en caso de que falle la bombilla. Si seguimos el cableado de alumbrado, venimos aquí y podemos ver su bombilla conectada con el fase y el neutro. Esta bombilla a su vez va interconectada con el interruptor de su bombilla. Después comprobaremos que funciona correctamente. Vale. Si subimos por aquí, venimos al interruptor magnetotérmico de fases de enchufe. Este interruptor magnetotérmico está compuesto por dos fases y dos neutros que alimentan a su vez a estos dos interruptores, a estas dos bases de enchufe, las cuales también llevan una toma tierra, la cual viene conectada aquí al cuadro eléctrico. Vienen las dos tomas tierra de las dos bases de enchufe y la toma tierra que viene externa del enchufe de la electricidad, de los 220 voltios. Vale, pues ahora vamos a levantar el interruptor general automático, seguidamente el interruptor diferencial de 25 amperios, lo subimos, y el interruptor magnetotérmico alumbrado. Vale, ahora entonces, seguidamente, si le damos a la bombilla, funcionará correctamente. Damos al interruptor, vemos que funciona, y en caso de que por alguna sobrecarga o sobretensión baje el interruptor magnetotérmico alumbrado, se enchufaría la luz de emergencia. Y esto sería la práctica avanzada. Muchas gracias por ver nuestro vídeo.